estamos de regreso con Alicia Boy en esta charla internacional. De las cosas que está haciendo Alicia, ya nos platicará con más detalle un poco más adelante. Ella escribe en un blog, Voy de Viaje, ¿no es así? Voydeviaje.com. Voydeviaje.com. Y bueno, vamos a pedirle sobre todo consejos de qué es lo que se puede hacer en un viaje no tan convencional. Ya después de que cerraste la llave del gas, de que le diste de comer a los perros, cierras tu casa y vas para afuera. Llegas a un país extraño, llegas a Bali, por decir. ¿Qué es lo primero que buscas? Bueno, me encantan los mercados, como bien nos dijiste afuera del aire. Ujú. Me encantan los mercados, me encanta probar la comida de los mercados. No me da miedo probar. ¿Le entras a todo? Le entro a todo hasta cierto punto. Ujú, También tiene que oler rico y verse rico. ujú. Entonces, si hay algo que a mi vista no le gusta, pues entonces no le entro. Pero generalmente pruebo de todo. Y a veces te encuentras cómplices. Una vez me encontré a un inglés, nos fuimos juntos al mercado y resultó que el inglés era un muy buen viajero. Probaba de todo, no iba por la hamburguesa o algo ya de comida Lo más conocido a lo que están corriente. acostumbrados, Sí, claro, sí, sí. sí. Él sí quería probar de todo, entonces en el mercado íbamos, probamos esto, sí. Entonces íbamos comprando en todos los puestos, acabamos comiendo demasiado, pero probamos de todo y la pasamos, nos reímos mucho y fue muy divertido hacerlo, porque también cuando tú compras en un mercado estás interactuando con la gente local. Ujú. Empiezas a conocer más sobre la moneda. Te sirve para foguearte en esto de las negociaciones. Y también, no sé, la comida es cultura, ¿no? Por supuesto. La comida es cultura, conoces a la gente. Yo creo que los mercados es uno de los mejores lugares. Ahora, en el hostal la gente que trabaja dentro del hostal es gente local. Ujú. Y como es un hostal, no es la gente que te tiene que tratar muy bien porque eres huésped de un hotel 5 estrellas o un hotel boutique de lujo, sino que es gente como que más amigable, la mayoría de las veces son jóvenes, se pueden relacionar contigo más fácilmente sin tener ese de por medio el usted, Ujú, ¿no? ujú, Y ellos también pueden volverse excelentes consejeros de tu viaje. ujú. Ahora, si te quedas en un muy buen hotel, el concierge siempre se vuelve una gran ayuda Claro. para el viajero y muchas veces la gente no lo consulta. Ahora, hay hoteles de mediana categoría que a veces el concierge está dedicado a venderte todo. El paquete y eso, bueno, ahí no confiaría mucho en ese concierge. Ujú. Pero sí, hablar con los locales. Yo conocí, me tocó algo, una experiencia muy bonita porque en Kuala Lumpur tenía que sacar la visa para ir a India. Y fue a la embajada. Cuando me iba a subir a un taxi, el taxista me dijo, no, yo ya estoy ocupado, es el siguiente taxi. Y el siguiente taxi, cuando me subo, le digo, llévame al metro. Y me dice, ¿para qué quieres ir al metro? ¿A dónde vas? No, pues voy a tal lado. Me dice, te va a costar lo mismo que te lleve al metro que te lleve a tu hostal. Ah, bueno, pues llévame a mi hostal. Y en el camino fuimos platicando. Él era de origen indio Ujú. y él nunca había estado en India. Nos volvimos amigos en el camino y cuando llegamos a donde estaba mi hostal había un restaurante indio y me invitó un refresco. El refresco costaba lo mismo que yo le pagué por el taxi, Caray. por el servicio de taxi. Y ya después, durante toda mi estancia, porque había un templo junto al hostal al que él siempre iba. Y ese templo estaba dedicado a Ganesha, que es uno de los múltiples dioses hinduistas. Ujú. Y ahí me lo encontraba, Maramutu se llamaba, haciéndose sus abluciones y sus oraciones en las mañanas, cuando yo me iba al mercado precisamente a desayunar. Ujú. Y se volvió un buen compañero, mi mejor referencia para visitar, para estar y vivir Kuala Lumpur como lo viví. Ok. Hay algo que me llama la atención y que sí quería preguntarte para ser un poco más prácticos para nuestros amigos que nos están viendo. ¿Cómo se inicia un viaje? Me surgen muchas dudas. Ya te preguntaba qué es a lo primero que llegas, pero también qué es a lo que le dices que no en un común. ¿Cómo inicias un viaje? Bueno, primero tienes que saber qué tipo de viaje quieres hacer, eh, tu presupuesto, cuánto tiempo tienes para hacer ese viaje. No es lo mismo tú querer recorrer Europa en una semana a cuando tienes un mes
2 o 3 meses. En una semana, lo mejor es tomar un tour si vas a ir a conocer muchos lugares. Y si quieres conocer bien un lugar por tu cuenta, pues escoge solo un lugar, ¿no? Por ejemplo, puedes escoger España y puedes decidir ir a Madrid, Toledo y Barcelona por tu cuenta y quizás tomar el tren, que es bastante rápido, hasta Sevilla y hacer tú tu propio recorrido en lo que es España. Ujú. Pero si quieres conocer Madrid, París, Londres, Berlín, Ámsterdam, Berlín, toma un tour porque no te va a dar tiempo y además te va a costar muchísimo más caro hacerlo por tu cuenta porque estás con la premura del tiempo, entonces tienes que tomar los aviones o los trenes rápidos cuando está empaquetado en el tour generalmente es mucho más barato. aún en viajes tan independientes, entonces sí es recomendable tomar consejo de un agente de viajes. Sí, a veces. Lo primero es que tú investigues, Ujú. que sepas por qué quieres ir a ese lugar y qué vas a hacer en ese lugar. Ya después lo dejas todo a la improvisación, Ujú. ¿no? Yo puedo planear llegar a Kuala Lumpur, pero a lo mejor en el aeropuerto conocí a un backpackero que me dijo, vete a Kuala Terengganu, allá una isla muy bonita, donde hay un hostal sobre palafitos en un río, y eso no estaba en mi itinerario, pero vale la pena cambiarlo. Y Ujú. esa es la ventaja del backpackero que va por su cuenta, o del viajero independiente. Tú puedes cambiar tu itinerario y puedes decidir, ahorita voy aquí o voy allá, y se vale. Ahora, si vas a una ciudad, muchas veces, sobre todo las ciudades complicadas en cuestión de transporte, aunque seas un viajero independiente, no veo mal tomar el tour de un día o comprar el boleto del turibús, Ujú. como aquí en México, echarte una vuelta del turibús y a lo mejor ya bajarte en un museo. Te da una noción de las distancias, de los principales lugares a conocer. eh, y además puedes echártelo en un día y a lo mejor al día siguiente te sientas en el parque a platicar con la gente que pasa o vas y te compras un helado y platicas con el heladero. Esos son los consejos. Ahora, ¿qué no hacer? En primera, tienes que seguir tu sentido de orientación, tu sexto sentido sí funciona en los viajes. Si te sientes inseguro, estás inseguro. Ok. Y sí ponerte muy alerta. Nunca sufrí un gran peligro ni me robaron nada, pero sí estuve a punto de vivir cosas que no quería vivir. Entonces tienes que estar muy alerta, ser muy asertivo, saber decir que no. Los mexicanos somos muy amables y, por ejemplo, en India la gente es como un poquito mala onda entre ellos porque siguen todavía con el rollo de las castas. Legalmente ya no es aceptado, ya no está en la legislación, pero sin embargo el uso y costumbre es el de las castas. Entonces de una casta a otra están acostumbrados a hablarse mal y hasta un poco sobajarse. Ujú. Entonces tú llegas como mexicano que eres muy amable, hablas con la gente muy amable y eso no te va a funcionar. Te cortan. Sí. Ujú. De hecho, a mí me tocó que en un restaurante de un hostal, llegó el que limpiaba, apagó la luz y apagó el ventilador y yo estaba ahí, trabajando en mi computadora, ¿no? Entonces me paré, prendí la luz, prendí el ventilador y cuando regresó me empieza a regañar. Ya. Entonces ahí eran dos cosas. Una, la cuestión de género, que la mujer no tiene los mismos derechos en la India que en otras partes del mundo. También depende de la casta, ¿no? Hay castas más educadas, con universidad y con otro nivel socioeconómico y cultural. Ujú. Y las castas más bajas que siguen llevando los usos y costumbres de antes, en donde la mujer obedece al hombre. Claro. Claro, pues mira, lamentablemente el tiempo, como en los viajes, ya Se acabó. se nos acaba, nos come. Una gran lección. Yo creo que sí, sí cabe esto y sí es muy cierto que a la tierra que fueres, Haz lo haz que lo que vieres. vieres. Sí, primero estudialos y pues bueno, al fin y al cabo, después de recorrer cerca de 35 países, de estar recorriendo los 5 continentes, llegas a tus raíces, llegas a México, como México no hay dos, y, Amo México. y volvemos a cobrar fuerzas para volver a salir. Pues señores, aquí la tienen.
consúltenla, seguramente tendrá a la mano algún buen consejo para su próximo viaje. Muchas gracias Ali por Gracias. recibirnos y pues gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra en La Semilla del Frijol. Buenas noches.